La enorme estación espacial Nexus Prime flotaba, silenciosamente en el vacío entre sistemas estelares. Sus torres cristalinas y anillos metálicos se extendían kilómetros en todas direcciones. Dentro de la cámara principal del Consejo, el almirante Jake Morrison permanecía sentado en silencio en la sección humana, observando la reunión trimestral de evaluación militar que se desarrollaba ante él. La cámara era enorme, con delegados de docenas de especies alienígenas dispuestos en un círculo perfecto alrededor de una pantalla holográfica que mostraba los movimientos de las flotas por toda la galaxia. El presidente Beltar se encontraba en el centro de la cámara. Su cuerpo cristalino captaba la luz de la pantalla y proyectaba patrones de arcoíris que danzaban por las paredes. El líder Nexari era anciano desde cualquier punto de vista, y su voz tenía el peso de siglos al hablar. Hoy estaba revisando las capacidades militares de cada mundo miembro del Consejo, y Jake ya podía percibir el tono condescendiente que pronto se dirigiría a la Tierra. Los reptilianos Brak fueron los primeros en presentar sus fuerzas. El jefe de guerra, Kororak, medía casi 3 metros de altura con escamas que cambiaban de verde a negro al moverse. Su especie había sido guerrera durante miles de años y sus Dreadnoughts eran legendarios en toda la galaxia. La pantalla holográfica mostraba enormes naves repletas de cañones de plasma y lanzamisiles. Cada Dreadnought V tenía el tamaño de una pequeña ciudad y podía arrasar continentes enteros desde la órbita. A continuación, los insectoides ceafirianos con sus tácticas de enjambre. Los ojos compuestos de la reina portavoz Cela reflejaban la luz al señalar la pantalla. Miles de pequeñas naves de combate se movían en perfecta formación como una nube viviente de metal y muerte. Los zapirianos habían perfeccionado el arte de abrumar a sus enemigos mediante la superioridad numérica. Sus pilotos fueron criados específicamente para el combate y no sentían miedo en la batalla. La Alianza de Aguas Profundas los siguió con sus bionaves. La almirante Ectra flotaba en un tanque especializado lleno de la atmósfera de metano que su especie requería. Sus naves se cultivaban, en lugar de construirse, con organismos similares a los corales que podían curar daños y adaptarse a nuevas amenazas. Las bionaves parecían orgánicas y alienígenas, pero albergaban una potencia de fuego devastadora en sus nidos. Cada presentación era recibida con gestos de aprobación por parte de los demás miembros del Consejo. Estos eran los poderes que dominaban la galaxia, y todos lo sabían. Jake observaba atentamente cómo una especie tras otra desplegaban un poderío militar capaz de aplastar mundos. El Imperio Korak exhibía sus brutales naves de asalto diseñadas para la invasión planetaria. Los cuarzos, basados en silicio, demostraban naves mineras que también funcionaban como plataformas de fortaleza. Entonces, el presidente Beltar centró su atención en la delegación humana. Jake sintió que todas las miradas de la cámara se centraban en él mientras la capitana Lisa Hayes se ponía de pie para presentar la evaluación militar de la Tierra. Lisa era una oficial de carrera que había pasado años lidiando con la política alienígena. Mantuvo una expresión neutral, aunque Jake podía ver la ligera tensión en sus hombros. La pantalla holográfica cambió para mostrar la flota registrada de la Tierra. 12 cruceros envejecidos aparecieron en la proyección junto con un puñado de naves de patrulla y de transporte. Las cifras eran patéticas comparadas con lo que se acababa de presentar. Solo los Bra tenían más naves en un solo grupo de batalla que las que la Tierra afirmaba poseer en total. El portavoz de guerra Tex, del Imperio Korak, soltó lo que podría haber sido una risa. Su especie parecía una mezcla de tiburones y lobos, con dientes metálicos que brillaban al hablar. Los humanos presentan su marina mercante como una flota militar, dijo en voz lo suficientemente alta como para que toda la cámara lo oyera. Varios otros delegados hicieron comentarios similares en sus propios idiomas. El presidente Beltar levantó una mano cristalina pidiendo silencio, pero Jake pudo ver la diversión en la postura del líder alienígena. Se destaca la contribución de la Tierra a la seguridad galáctica, dijo Beltar en un tono que sugería lo contrario. Sin embargo, dada la naturaleza limitada de los recursos militares humanos, debemos considerar asignaciones de patrulla apropiadas. El capitán Hayes permaneció de pie mientras el Consejo discutía el papel de la humanidad en la defensa galáctica. Las asignaciones propuestas eran insultantes. Patrulla del borde exterior en sectores donde nunca ocurría nada. Protección de rutas comerciales menores con poco tráfico. Jake observó cómo la Tierra era sistemáticamente excluida de cualquier responsabilidad militar significativa. Quizás los humanos serían más adecuados para operaciones de rescate de civiles, sugirió la almirante Ectra desde su tanque de metano. Sus naves parecen más apropiadas para tales esfuerzos pacíficos. El comentario provocó expresiones de aprobación de varios otros delegados. El portavoz de guerra, Tex, se inclinó hacia adelante en su sección.
El Imperio Korak se sentiría honrado de brindar protección adicional a las colonias humanas, dijo con falsa sinceridad. Claramente, la Tierra carece de la fuerza para defender sus propios territorios de piratas y asaltantes. La amenaza apenas se disimuló, y todos en la cámara comprendieron su significado. Jake sintió que se le tensaba la mandíbula, pero mantuvo la expresión diplomática. Era exactamente lo que esperaban. Durante años, el Consejo Galáctico había tratado a la humanidad como una potencia menor, apenas digna de consideración. Las demás especies consideraban a los humanos útiles para el comercio y la investigación, pero militarmente insignificantes. Era una percepción que la Tierra había cultivado y mantenido cuidadosamente. La reunión continuó durante 1 hora más mientras se asignaban los horarios de patrullaje y se reafirmaban los límites territoriales. La humanidad recibió las tareas menos importantes en los sectores más remotos del espacio. Jake firmó los acuerdos con pulso firme, incluso mientras el portavoz de guerra hacía comentarios adicionales sobre la debilidad humana. Cuando la sesión finalmente terminó, Jake recogió sus materiales y salió tranquilamente de la cámara. El capitán Hayes se acercó a él mientras recorrían los pasillos de la estación hacia su nave de transporte. Ninguno habló hasta que estuvieron a salvo a bordo de la nave humana y lejos de cualquier posible dispositivo de escucha. El viaje de regreso a la Tierra duró 3 días a través del hiperespacio. Jake pasó la mayor parte del tiempo revisando informes y preparándose para lo que vendría después. Mientras su nave descendía del hiperespacio cerca de la Luna, pudo ver la Tierra suspendida en el vacío como una joya azul. Parecía pacífica e indefensa, tal como las otras especies creían. La lanzadera que los recibió en la plataforma orbital no tenía marcas y volaba en una trayectoria que evitaba todos los patrones de tráfico normales. En lugar de aterrizar en ninguno de los puertos espaciales públicos, descendieron hacia las montañas rocosas, donde una instalación oculta aguardaba bajo toneladas de granito y acero. El presidente Dan Walsh esperaba en la sala de conferencia segura junto con la almirante de flota Kate Williams. La sala no tenía ventanas y estaba protegida contra cualquier tipo de vigilancia electrónica. Jake se sentó a la mesa pulida y activó el proyector holográfico en el centro de la sala. ¿Cómo reaccionaron?, preguntó el presidente Walsh mientras las imágenes de la reunión del Consejo aparecían sobre la mesa. Jake repasó los momentos clave que mostraban las actitudes desdeñosas y las amenazas apenas disimuladas de las otras especies. La almirante de flota Williams se reclinó en su silla mientras observaba al portavoz de guerra Tex hacer sus comentarios sobre la protección de las colonias humanas. Los Korak se están volviendo más audaces, observó. La inteligencia sugiere que están concentrando naves cerca de nuestros sectores fronterizos, asintió el presidente Walsh con gravedad. Entonces es el momento, dijo simplemente. ¿Cuándo podremos implementar la fase final? Jake miró a ambos líderes, sabiendo que este momento lo cambiaría todo. Durante 15 años, la humanidad había desempeñado el papel del recién llegado débil mientras construía en secreto algo que conmocionaría a la galaxia. Astilleros ocultos por todo el sistema solar habían estado trabajando las 24 horas. Se habían desarrollado armas avanzadas y sistemas defensivos en completo secreto. El proyecto gigante durmiente está listo. La almirante Williams confirmó. Todos los comandantes de flota están listos para recibir órdenes de activación. Señaló otra pantalla que mostraba posiciones en todo el espacio humano donde enormes naves esperaban ocultas. Lo cierto era que la verdadera flota de la Tierra constaba de más de 400 naves de guerra avanzadas. Cada uno incorporaba tecnología que las otras especies jamás habían imaginado. Armadura adaptable que se autorreparaba. Armas que podían atravesar los escudos enemigos. Sistemas de propulsión que permitían maniobras imposibles. Jake pensó en los rostros condescendientes en la Cámara del Consejo y en las amenazas del orador de guerra. Pronto aprenderían que la humanidad estaba lejos de estar indefensa. La galaxia estaba a punto de descubrir qué sucedía cuando se subestimaba a la especie terrestre. Habían pasado 3 meses desde la humillante reunión del Consejo en Nexus Prime, cuando el orador de guerra Tex finalmente decidió actuar ante sus amenazas. El Imperio Korak llevaba semanas planeando el asalto a Nueva Denver y confiaba en que la colonia humana caería en cuestión de horas. El planeta albergaba a casi 2 millones de civiles humanos y servía como un importante centro agrícola para las colonias exteriores de la Tierra. Tex estaba de pie en el puente de su nave insignia, observando cómo el mundo azul y verde se agrandaba en la pantalla principal. Su flota de asalto constaba de 20 naves de guerra, incluyendo 3 cruceros pesados y su propio acorazado de mando, contra lo que Korvac creía que eran las patéticas defensas de la humanidad. Era una exageración masiva,
pero quería enviar un mensaje claro a la Tierra sobre quién controlaba realmente este sector del espacio. Las estaciones orbitales del planeta ya habían sido evacuadas y los transportes civiles huían hacia el sistema exterior. Sonrió, mostrando sus dientes metálicos mientras observaba los desesperados intentos de escape. Pronto, el Consejo Galáctico vería qué sucedía con las especies que rechazaban la protección de Korak. Los humanos implorarían clemencia y aceptarían cualquier condición que ofreciera el Imperio. Orador de guerra, tenemos un solo contacto en órbita, informó su oficial táctico. La tripulación del puente se giró para mirar la pantalla, que mostraba una pequeña nave en posición sobre el plano. Según sus sensores, probablemente solo era un crucero de patrulla que se quedó atrás para coordinar la evacuación de civiles. Patético, murmuró mientras observaba la solitaria nave humana. Envían una nave obsoleta a defender un mundo entero. Señaló la pantalla con desdén. Indique a esa nave que se rinda inmediatamente o será destruida. La respuesta de la nave humana llegó en minutos. El capitán Sam Rodríguez, del USS Liberty, transmitió por un canal abierto para que toda la flota Korak pudiera oír sus palabras. Aquí el capitán Rodríguez, al mando de la nave terrestre Liberty. Su voz era tranquila y firme, sin rastro alguno de miedo. Se les ordena retirarse de este sistema inmediatamente o atenerse a las consecuencias. El puente de la nave insignia de Tex estalló en una áspera carcajada Korak. El oficial táctico apenas podía hablar por la diversión. Orador de guerra, el capitán humano nos amenaza con una sola nave contra toda nuestra flota. Se inclinó hacia adelante en su silla de mando, saboreando el momento. Capitán Rodríguez, transmitió de vuelta. Tienen 30 segundos para rendirse antes de que demostremos la inutilidad de la resistencia humana. Cortó la transmisión y se giró hacia su oficial de armas. Apunten primero a sus motores. Los quiero vivos para que presencien lo que le sucede a su preciada colonia. El Liberty mantuvo su posición mientras la flota Corfac se ponía en formación de ataque. El capitán Rodríguez permanecía tranquilo en su puente mientras su tripulación se preparaba para la batalla. La teniente Amy Foster trabajaba en la estación táctica, mientras que el ingeniero jefe Bobby Clark monitoreaba los sistemas de energía de la nave desde abajo. La tripulación se movía con una silenciosa eficiencia que denotaba un entrenamiento y una preparación exhaustivos. La flota Corfac está alimentando las armas, informó la teniente Foster. Están apuntando a nuestra sección de motores, como se esperaba. Miró a su capitán con mirada firme. Todos los sistemas están listos, capitán. Rodríguez asintió y activó el sistema de comunicación interno de la nave. Todos, aquí el capitán, su voz resonó por todos los pasillos y compartimentos. Quiten los seguros y demuéstrenles lo que ingeniería terrestre puede hacer. Esto no es un simulacro. A lo largo de la libertad, paneles ocultos comenzaron a abrirse al revelarse la verdadera naturaleza de la nave. El casco se expandió y se movió a medida que los puertos de armas, que habían estado completamente ocultos, emergían de lo que parecía un simple blindaje. Conductos de energía que habían estado inactivos cobraron vida repentinamente al activarse los verdaderos sistemas de energía de la nave. El oficial de armas de Corfac miró sus sensores confundido. Orador de guerra, la nave humana está cambiando de configuración, informó con incertidumbre. Leo picos de energía masivos y nuevas señales de armas que aparecen en su casco. Tex gruñó y golpeó con el puño el reposabrazos de su silla. Disparen todas las armas, ordenó. Destrúyanlos antes de que puedan completar cualquier truco que estén intentando. La flota de Korak abrió fuego con todo lo que tenía, enviando corrientes de plasma y proyectiles cinéticos hacia la libertad. La respuesta de la nave humana fue inmediata y devastadora. Cañones de plasma avanzados, nunca antes vistos por el Korak, emergieron del casco de Liberty y comenzaron a disparar con precisión quirúrgica. Cada disparo estaba perfectamente dirigido para atravesar los escudos y blindajes de Corfac como si no existieran. Torpedos cuánticos seguían las explosiones de plasma, creando explosiones que desgarraban secciones enteras de las naves de guerra alienígenas. «Imposible», susurró mientras observaba cómo 3 de sus cruceros perdían potencia y se deslizaban a la deriva. Las armas humanas atravesaban su flota como si fuera de papel en lugar de blindaje militar. ¿Cómo podía una sola nave generar tanta potencia de fuego? El capitán Rodríguez coordinó la batalla desde su puesto de mando con la serena profesionalidad de alguien que se había entrenado para este momento durante toda su carrera. Teniente Foster, apunte a los sistemas de armas de su nave de mando, ordenó. Jefe Clark, deme todo lo que los motores puedan manejar. El Liberty se movía con una gracia imposible para una nave de su tamaño,
esquivando las naves Corfac sin dejar de disparar. Sus torpedos cuánticos alcanzaron sus objetivos con una precisión devastadora, mientras que los cañones de plasma barrían los cascos enemigos como antorchas. En 10 minutos, la mitad de la flota Corfac quedó destruida o inutilizada. El portavoz de guerra Tex se dio cuenta con creciente horror de que su abrumadora ventaja se había convertido en una trampa mortal. Todas las naves, retírense inmediatamente, transmitió a las naves restantes. Retírense a la distancia mínima de seguridad y reagrúpense. Varias de sus naves intentaron retirarse, pero las armas de Liberty seguían encontrándolas incluso mientras intentaban huir. Rodríguez activó su sistema de comunicación y envió una transmisión prioritaria a la Tierra. El mensaje fue breve, pero de enorme importancia. Almirante Morrison, le habla el capitán Rodríguez a bordo de Liberty, dijo. El Corfac ha iniciado hostilidades en Nueva Denver, solicitando la implementación inmediata del proyecto Gigante Durmiente. La respuesta del Comando de la Tierra llegó. En cuestión de horas, la red de comunicación hiperespacial transmitía el mensaje a través de años luz de espacio. La voz del almirante Morrison era tranquila, pero con una autoridad inconfundible. El mensaje lo recibió el capitán Rodríguez. Dijo, todas las flotas activen el proyecto Gigante Durmiente de inmediato. Muéstrenles de qué es realmente capaz la humanidad. A través del espacio humano, instalaciones ocultas que habían permanecido inactivas durante años cobraron vida repentinamente. El campo de asteroides cerca de la órbita de Júpiter comenzó a moverse a medida que enormes naves emergían de su escondite entre las rocas. El capitán Ben Carter dirigió a su escuadrón de destructores fuera de una instalación que había estado completamente oculta dentro de la gran mancha roja de Júpiter. La enorme tormenta del gigante gaseoso había proporcionado la cobertura perfecta para el astillero oculto en sus profundidades. La comandante Sarah Wells sacó a su grupo de portaaviones del cinturón Kuiper, donde habían permanecido camuflados como formaciones de hielo durante más de 2 años. Su nave insignia por sí sola era más grande que cualquier cosa que el Consejo Galáctico creyera que la humanidad poseía. Las cubiertas de vuelo del portaaviones se abrieron para liberar escuadrones de cazas equipados con la misma tecnología avanzada que el Liberty. En Nueva Denver, el capitán Rodríguez observó su despliegue táctico mientras contactos amistosos comenzaban a aparecer por todo el sistema. Las naves que habían estado esperando en completo sigilo se rebelaron repentinamente cuando el USS Constitution y el USS Independence abandonaron su escondite cerca de las lunas del planeta. El capitán Alex Turner y el capitán Ryan Pierce comandaban los enormes acorazados que eclipsaban a cualquier otro de la flota Corfac. El portavoz de guerra Tex miró sus sensores con incredulidad mientras naves de guerra humanas se materializaban alrededor de las naves restantes. ¿De dónde venían?, preguntó, pero su tripulación no tenía respuestas. Las naves habían aparecido sin previo aviso, como si hubieran sido creadas del mismísimo espacio vacío. La verdad era aún más impactante de lo que podían imaginar. Durante 15 años, la humanidad había estado construyendo en secreto una flota que cambiaría el equilibrio de poder en la galaxia para siempre. Astilleros ocultos por todo el sistema solar habían producido más de 400 naves de guerra avanzadas, mientras que el resto de la galaxia creía que la Tierra apenas contaba con una docena de lanchas patrulleras. El capitán Rodríguez abrió un canal con la flota Corfac atrapada. Orador de guerra Tex, le presento al capitán Rodríguez, dijo con el mismo tono tranquilo que había usado durante toda la batalla. Están rodeados y superados en armamento. Entreguen las naves restantes inmediatamente o nos veremos obligados a destruirlas. El líder Korak observó las pantallas que mostraban naves humanas en todas direcciones, alrededor de su puente en ruinas. Su poderosa flota se había reducido a un puñado de naves dañadas, atrapadas por un enemigo que creía débil e indefenso. Por primera vez en su carrera militar, Tex comprendió lo que significaba estar completamente superado. Transmisiones de emergencia inundaron las redes de comunicación del Consejo Galáctico a medida que llegaban informes de toda la galaxia. El presidente Beltar se encontraba en el centro del centro de mando de Nexus Prime, observando las pantallas que mostraban lecturas imposibles. Naves de guerra humanas aparecían por todas partes a la vez, como si se hubieran materializado de la nada. Los primeros informes provenían de la frontera Corfac, donde la flota del portavoz de guerra Tex había sido completamente destruida en Nueva Denver. El mensaje inicial parecía una especie de error o propaganda. Una sola nave de patrulla humana no podría derrotar a 20 naves de guerra Korak. Sin embargo, los informes posteriores confirmaron la impensable verdad junto con algo aún más impactante. La almirante Ktra flotaba en su tanque de metano, estudiando los datos tácticos con creciente alarma. Presidente, estas lecturas no pueden ser precisas,
dijo mientras su cuerpo acuático se ondulaba con angustia. Los humanos están mostrando posiciones de flotas cerca de todos los principales mundos de la galaxia, incluido el nuestro. El jefe de guerra Cororax del Imperio Bra golpeó con su puño escamoso la consola más cercana. Imposible, rugió. Nuestras redes de sensores habrían detectado cualquier movimiento de la flota humana. Estas naves aparecieron de la nada. Su reputación como genio militar se desmoronaba mientras observaba informes sin sentido. El cristalino presidente centró su atención en la pantalla principal mientras seguía llegando más información. Acorazados humanos habían emergido de campos de asteroides por todo el sistema Centauri. Enormes portanaves se elevaban desde los campos de hielo de lunas distantes. Escuadrones de destructores se materializaron de lo que parecía ser un espacio vacío cerca de las rutas comerciales que el Consejo considerado seguro. Los ojos compuestos de la reina portavoz Celia reflejaron las luces de advertencia intermitentes mientras procesaba las implicaciones tácticas. Si estos informes son precisos, los humanos nos han estado engañando durante años, dijo con su voz insectoides. Su flota real es más grande de lo que imaginábamos posible. Las puertas del centro de mando se abrieron y el almirante Jake Morrison entró tranquilamente en la habitación. El humano que había permanecido en silencio durante meses de comentarios condescendientes ahora se comportaba con la confianza de alguien que anotando todas las cartas ganadoras. La capitana Lisa Hayes lo seguía de cerca, acompañada de un equipo de seguridad completo que los demás miembros del Consejo no habían notado. Honorable presidente, Morrison dijo con una leve reverencia que, de alguna manera, sonó burlona en lugar de respetuosa. Creo que quería hablar sobre las capacidades militares de la humanidad. Señaló las pantallas que mostraban naves humanas ubicadas por todo el espacio del Consejo. Confío en que las recientes demostraciones hayan sido educativas. La figura cristalina del presidente Beltar se atenuó al sentir una oleada de vergüenza que recorrió su estructura. Almirante Morrison, quizás podría explicar cómo la Tierra logró desplegar fuerzas tan extensas sin nuestro conocimiento. Su voz no transmitía la condescendencia que había caracterizado las reuniones anteriores. Morrison sonrió y activó un proyector holográfico portátil que creó un mapa tridimensional de la galaxia. Los puntos rojos marcaban la posición de las flotas humanas, mientras que los indicadores azules mostraban los principales mundos e instalaciones alienígenas. El patrón era claro y aterrador desde la perspectiva del Consejo. Todo objetivo importante estaba a tiro de las fuerzas humanas. Durante 15 años, han tratado a la humanidad como una potencia menor que apenas merecía su consideración, dijo Morrison mientras manipulaba la pantalla para mostrar los movimientos de la flota a lo largo del tiempo. Impusieron restricciones comerciales, nos asignaron tareas de patrullaje insignificantes y amenazaron a nuestras colonias. Durante todo ese tiempo, mientras construíamos y posicionábamos la Armada de la Tierra Real, la capitana Hayes dio un paso al frente y añadió su propio proyector a la pantalla. Las naves que observaron durante nuestras evaluaciones militares representaban menos del 3% de la fuerza real de nuestra flota, explicó. Las naves que descartaron como cruceros viejos eran, de hecho, nuestro núcleo diplomático, equipado con sistemas avanzados de sigilo y defensa. El jefe arquitecto Cororax se inclinó hacia adelante para estudiar los datos tácticos con más detenimiento. Estas firmas de armas no se parecen a nada en nuestras bases de datos, admitió a regañadientes. ¿Cómo desarrolló su especie una tecnología tan avanzada sin que nuestras redes de inteligencia detectaran la investigación? Morrison señaló otra sección de la pantalla que mostraba instalaciones industriales en todo el sistema solar. Mientras nos tachaban de primitivos, nosotros abordábamos la guerra desde perspectivas completamente diferentes. Dijo, nuestros científicos resolvieron problemas que su especie ni siquiera consideró intentar. La pantalla cambió para mostrar esquemas detallados de sistemas de armas humanas, armaduras adaptativas capaces de reparar daños en tiempo real, armas de cambio de fase que evitan los escudos tradicionales al existir parcialmente fuera del espacio normal, torpedos cuánticos que creaban distorsiones espaciotemporales localizadas al impactar. La almirante Ktra estudió las lecturas técnicas con la mirada de alguien que entiende de armamento militar. Esta armadura autorreparable parece basarse en procesos biológicos, observó. Su tecnología armamentística incorpora principios que contradicen nuestra comprensión de la física. La capitana Hayes asintió con evidente orgullo. Nuestros equipos de investigación abordaron cada desafío estudiando fenómenos naturales y aplicándolos de maneras que el pensamiento convencional jamás intentaría. Explicó que la tecnología de cambio de fase fue desarrollada por el Dr. Tony Brooks,
quien se dio cuenta de que la mecánica cuántica podía aplicarse a objetos macroscópicos en condiciones específicas. Los sistemas de comunicación del centro de mando se activaron a medida que llegaban nuevos informes de toda la galaxia. Las colonias mineras de Quartz informaron de la materialización de naves furtivas humanas dentro de sus perímetros defensivos. El sistema de origen de la Alianza de Aguas Profundas detectó grupos de portaaviones emergiendo de lo que sus sensores habían clasificado como escombros cósmicos. Lo más inquietante de todo fue el informe del sistema de origen de Courage, donde la nave USS Shadow del capitán Chris Johnson realizó una demostración que dejó atónitos a los líderes del Imperio. La nave furtiva apareció en transmisiones planetarias en vivo y luego desapareció por completo, permaneciendo en el mismo lugar. Todos los sensores y sistemas de detección mostraban un espacio vacío donde la nave había estado momentos antes. Morrison activó otra sección de su pantalla, mostrando el combate en Nueva Denver, donde el capitán Rodríguez había destruido solo la mitad de la flota. El USS Liberty, que derrotó a sus fuerzas, estaba clasificado como un crucero ligero en nuestra organización de flota, dijo con indiferencia. El capitán Rodríguez operaba bajo estrictas reglas de combate diseñadas para minimizar las bajas y demostrar nuestras capacidades. Los instintos de enjambre de la reina portavoz Celia gritaban advertencias mientras procesaba las implicaciones. Si esa nave se consideraba armamento ligero, ¿qué clasificación asignan a sus unidades de batalla principales?, preguntó, aunque sospechaba que no quería saber la respuesta. El USS Freedom, actualmente posicionado justo afuera de esta estación, es nuestro portaaviones más nuevo, respondió Morrison. La almirante Kate Williams comanda una fuerza de tarea. Esto incluye nuestras plataformas de armas más avanzadas. Hizo una pausa para asimilar la información antes de continuar. Debo mencionar que el almirante Williams tiene órdenes permanentes de proteger esta misión diplomática por todos los medios necesarios. El rostro del presidente Beltar se iluminó al comprender el alcance del engaño y la preparación de la humanidad. Almirante Morrison, ¿cuáles son las intenciones de la Tierra con respecto al orden galáctico actual?, preguntó con una voz que no dejaba rastro alguno de su antigua arrogancia. Morrison desactivó su pantalla holográfica y miró directamente a cada miembro del Consejo. La humanidad solo busca lo que siempre hemos solicitado, dijo. Trato igualitario, representación igualitaria y el fin de la discriminación y las amenazas que han caracterizado nuestra relación con este Consejo. El almirante humano señaló las pantallas que aún mostraban las posiciones de su flota en toda la galaxia. No deseamos conquistar ni dominar, continuó. Sin embargo, ya no toleraremos ser tratados como una especie de segunda categoría, sujetos a los caprichos de poderes que nos consideran inferiores. El capitán Hayes dio un paso al frente para dirigirse a los atónitos líderes alienígenas. La Tierra propone un nuevo marco para la cooperación galáctica basado en el respeto mutuo, en lugar de la intimidación y la condescendencia que han definido las relaciones anteriores. Dijo, creemos que todas las especies se benefician cuando trabajan juntas como iguales. El jefe de guerra Cororax fue el primero en responder al comprender su mentalidad militar la nueva realidad. El Imperio Brock reconoce que hemos subestimado las capacidades humanas, dijo con la dignidad de un guerrero que acepta la derrota. Agradeceríamos la oportunidad de discutir acuerdos más equitativos. El cuerpo del almirante Ktra se llenó de lo que podría haber sido una aprobación. La Alianza de Aguas Profundas siempre ha valorado la innovación tecnológica, dijo. Quizás existan oportunidades para una cooperación beneficiosa entre nuestros programas de investigación. Morrison asintió respetuosamente a ambos líderes antes de volver su atención al presidente Tar. La decisión es suya, honorable presidente, dijo. La humanidad puede continuar como un miembro menor, sujeta a restricciones y amenazas, o podemos trabajar juntos como iguales, como hemos demostrado ser. El líder cristalino observó el centro de mando, las pantallas que mostraban naves humanas posicionadas cerca de cada mundo importante del espacio del Consejo. La demostración de poder era completa e innegable. La Tierra se había revelado como la fuerza militar potencialmente más poderosa de la galaxia, manteniendo al mismo tiempo el marco diplomático para la cooperación pacífica. Almirante Morrison, dijo el presidente Beltar, mientras su figura se iluminaba con lo que parecía un respeto renovado. Creo que es hora de que el Consejo Galáctico reconsidere a muchos de nuestros predecesores. La sesión de emergencia del Consejo continuó mientras los líderes alienígenas exigían comprender cómo la humanidad había desarrollado una tecnología tan avanzada sin ser detectada. La DRA. Ellen Martínez entró en la cámara del Consejo con tabletas de datos y equipo holográfico portátil. Como científica principal de la Tierra, había supervisado muchos de los proyectos innovadores que hicieron posible la flota oculta.
El presidente Beltar pidió silencio mientras la doctora Martínez activaba sus sistemas de presentación. Doctor, necesitamos una explicación de cómo su especie logró avances tecnológicos que nuestros esfuerzos conjuntos de investigación nunca han alcanzado, dijo. La voz del líder cristalino transmitía una curiosidad genuina mezclada con preocupación por las sorpresas que la humanidad podría estar ocultando. La DRA. Martínez sonrió y comenzó su presentación con imágenes de las instalaciones de investigación de la Tierra. La diferencia fundamental entre los enfoques humanos y alienígenas hacia la tecnología radica en nuestra disposición a cuestionar las suposiciones básicas, explicó. Mientras otras especies se centraban en mejorar los diseños existentes, nosotros examinamos los principios subyacentes desde perspectivas completamente diferentes. El primer ejemplo que mostró fue la armadura autorreparadora que había protegido a las naves humanas durante la batalla de Nueva Denver. El jefe arquitecto Cororax estudió las especificaciones técnicas con creciente asombro. Este material parece incorporar procesos de curación biológica en estructuras sintéticas, observó. Nuestra ciencia de los materiales nunca ha considerado tales aplicaciones. Exactamente, confirmó la doctora Martínez. Estudiamos cómo el tejido vivo repara los daños y aplicamos esos principios al blindaje metálico y compuesto. El resultado es una protección que se fortalece tras sufrir daños, en lugar de debilitarse. Manipuló la pantalla para mostrar imágenes microscópicas de la estructura celular del blindaje. El almirante Ktra se acercó para examinar los datos de su tanque de metano. Las implicaciones para el diseño naval son revolucionarias, dijo con evidente interés profesional. Los buques que pudieran sobrevivir a combates prolongados sin requerir reparaciones en el astillero cambiarían fundamentalmente la logística militar. La DRA. Martínez asintió y pasó al siguiente ejemplo. Las armas de cambio de fase fueron desarrolladas por el Dr. Tony Brooks y su equipo de mecánica cuántica. Se explicó a medida que aparecían nuevos esquemas en la pantalla holográfica. Se dieron cuenta de que si la materia podía existir en superposición cuántica a nivel subatómico, los mismos principios podrían aplicarse a objetos más grandes bajo condiciones energéticas específicas. Los ojos compuestos de la reina portavoz Celia se enfocaron intensamente en las especificaciones de las armas. Sus proyectiles atraviesan los escudos defensivos al existir parcialmente fuera del espacio-tiempo normal, dijo con su voz insectoides. Esto viola todo lo que entendemos sobre las interacciones entre materia y energía. Desafía la comprensión convencional, pero no viola las leyes físicas, corrigió amablemente el Dr. Martínez. Simplemente descubrimos aplicaciones que otras especies no habían considerado posibles. Los requerimientos de energía son enormes, pero nuestros sistemas de generación de energía fueron diseñados específicamente para satisfacer esas demandas. La siguiente pantalla mostró los torpedos cuánticos que habían devastado la flota Corfac. Las armas creaban distorsiones localizadas en el espacio-tiempo que eliminaban eficazmente la materia de la existencia dentro de su radio de explosión. El jefe de guerra Cororax examinó las lecturas técnicas con la mirada de alguien que había pasado décadas estudiando hardware militar. Estas armas no solo destruyen objetivos, sino que los desintegran a nivel cuántico, dijo con cierto respeto. Las implicaciones tácticas son asombrosas. Ninguna armadura ni escudo podría proteger contra tales ataques. La DRA. Martínez activó otra sección de su presentación mostrando la tecnología de sigilo demostrada por el USS Shadow del Capitán Johnson. Nuestro sistema de ocultación más avanzado crea una dimensión de bolsillo alrededor de la nave utilizando campos gravitacionales controlados, explicó. La nave continúa existiendo en el espacio normal, pero se vuelve indetectable para cualquier tecnología de sensores conocida. El almirante Octra estudió las ecuaciones gravitacionales con evidente fascinación. Están manipulando el espacio-tiempo mismo para lograr la invisibilidad. Dijo que los requisitos de energía deben ser enormes y los desafíos técnicos casi imposibles. Ambas observaciones son correctas. La DRA. Martínez estuvo de acuerdo. El desarrollo tomó 8 años y requirió avances en 6 disciplinas científicas diferentes. Sin embargo, las ventajas tácticas del sigilo perfecto hicieron que la inversión valiera la pena. El presidente Beltar dirigió su atención al almirante Morrison, quien había estado observando la presentación con evidente orgullo. Almirante, ¿cuál es el alcance total de las capacidades industriales de la humanidad?, preguntó. La construcción de una flota tan avanzada en secreto sugiere una capacidad de fabricación muy superior. Nuestras estimaciones. Morrison activó su propia pantalla, mostrando astilleros automatizados por todo el sistema solar.
Nuestra infraestructura industrial fue diseñada para la eficiencia y la ocultación desde el principio, explicó. Las instalaciones ocultas operan continuamente con mínima supervisión externa. La pantalla mostraba el enorme complejo de construcción construido dentro de un asteroide ahuecado, dirigido por la directora Megan Clark. Los sistemas de ensamblaje robóticos funcionaban las 24 horas, construyendo naves con materiales extraídos del cinturón de asteroides. La instalación por sí sola podía producir 3 destructores al mes, permaneciendo completamente invisible a la observación externa. El comandante Gary Lewis supervisaba otra instalación oculta bajo la capa de hielo de Europa, donde la superficie helada de la Luna ocultaba enormes bahías de fabricación. La energía geotérmica de los efectos gravitacionales de Júpiter impulsaba los sistemas de construcción especializados en la construcción de las naves capitales más grandes que formaban la columna vertebral de la flota. El jefe de guerra Cororax estudió los datos de producción con creciente preocupación. Estas instalaciones podrían construir nuevas naves a un ritmo que requeriría la producción combinada de 3 importantes mundos alienígenas, observó. ¿Cuánto tiempo lleva operativa esta expansión industrial? 15 años, respondió simplemente el almirante Morrison. Comenzamos la planificación y la construcción inmediatamente después de unirnos al Consejo Galáctico, cuando se hizo evidente que la fuerza militar era la única moneda que las especies alienígenas realmente respetaban. La batalla de Nueva Denver brindó el ejemplo perfecto de la filosofía militar de la humanidad en acción. El capitán Rodríguez había operado bajo estrictas reglas de combate diseñadas para demostrar una superioridad abrumadora y minimizar las bajas reales. El USS Liberty podría haber destruido toda la flota de Corfac en minutos, pero optó por inutilizar la mayoría de las naves y aceptar su rendición. El almirante Morrison mostró las imágenes de combate que mostraban cómo armas humanas habían inutilizado quirúrgicamente las naves enemigas en lugar de aniquilarlas por completo. Nuestra doctrina enfatiza la victoria decisiva mediante tecnología superior en lugar de la simple destrucción, explicó. Preferimos ganar guerras sin crear enemigos innecesarios. La DRA. Martínez retomó su presentación con ejemplos de innovación humana en otros campos. Tecnología médica capaz de regenerar órganos completos en cuestión de horas y sistemas agrícolas que aumentaron el rendimiento de los cultivos en un 300%. Redes de transporte que transportaban carga a través. Años luz en días en lugar de meses. El mismo pensamiento innovador que produjo nuestros avances militares ha generado avances en todos los aspectos de la civilización. Dijo, la humanidad aborda los problemas cuestionando suposiciones fundamentales y explorando soluciones que la sabiduría convencional considera imposibles. La reina portavoz Celia procesó las implicaciones del crecimiento tecnológico humano ilimitado. Si su especie continúa desarrollándose a este ritmo, superará a todas las demás civilizaciones de la galaxia en cuestión de décadas, observó. ¿Cuáles son las intenciones a largo plazo de la humanidad con respecto al liderazgo galáctico? El almirante Morrison desactivó sus pantallas y miró directamente a cada miembro del Consejo. La Tierra no desea gobernar la galaxia ni dominar a otras especies, dijo con firmeza. Buscamos la colaboración y la cooperación basadas en el respeto mutuo y los beneficios compartidos. El capitán Hayes intervino para abordar las continuas preocupaciones sobre las intenciones humanas. Nuestros avances tecnológicos se comparten libremente con especies que nos tratan como iguales. Dijo que las innovaciones médicas por sí solas podrían prolongar la esperanza de vida y mejorar la calidad de vida de miles de millones de seres en todo el espacio del Consejo. La sala quedó en silencio mientras los líderes alienígenas contemplaban la nueva realidad. La humanidad se había revelado como la especie tecnológicamente más avanzada del espacio conocido, manteniendo al mismo tiempo marcos diplomáticos para la cooperación pacífica. La disyuntiva que enfrentaba el Consejo Galáctico era simple: adaptarse al nuevo equilibrio de poder o afrontar las consecuencias de la continua hostilidad. La forma cristalina del presidente Beltar se iluminó al tomar su decisión. El Consejo Galáctico reconoce formalmente que nuestras evaluaciones previas de las capacidades humanas fueron gravemente inadecuadas, anunció. Proponemos negociaciones inmediatas para establecer nuevos marcos de cooperación que reflejen el verdadero equilibrio de poder en la galaxia. El almirante Morrison asintió respetuosamente. La humanidad acepta su propuesta, presidente. Dijo, esperamos construir relaciones basadas en la igualdad y el beneficio mutuo, en lugar de la discriminación que ha caracterizado las interacciones anteriores. La sesión de emergencia concluyó con los líderes alienígenas solicitando informes detallados sobre la tecnología humana y las capacidades militares. La galaxia estaba a punto de descubrir que subestimar a la humanidad había sido el mayor error estratégico de la historia.
6 meses después de la impactante revelación de la verdadera fuerza militar de la humanidad, la galaxia se había asentado en una nueva realidad. Las cámaras del Consejo Galáctico en Nexus Prime bullían de actividad mientras representantes de docenas de especies trabajaban juntos en proyectos conjuntos que habrían sido imposibles bajo el antiguo sistema de discriminación y desconfianza. El presidente Beltar se encontraba en el centro de la sala principal de reuniones, dirigiéndose a los delegados de todo el espacio del Consejo. Su forma cristalina reflejaba la luz de las pantallas holográficas que mostraban proyectos de investigación colaborativos entre científicos humanos y alienígenas. La disculpa formal que había presentado a la humanidad meses antes había marcado el inicio de una cooperación sin precedentes en toda la galaxia. La integración de la tecnología humana con los recursos existentes del Consejo ha superado todas las expectativas, anunciaron los delegados reunidos. Los avances médicos desarrollados mediante la investigación conjunta ya han salvado millones de vidas en los mundos miembros. Las pantallas mostraban hospitales en docenas de planetas que utilizaban tecnología curativa humana para tratar lesiones y enfermedades que antes se consideraban mortales. El almirante Jake Morrison, sentado en la sección de la delegación humana, observaba los procedimientos con silenciosa satisfacción. La transformación de la política galáctica había sido notable, pero la verdadera victoria no fue el dominio militar, sino el respeto que la humanidad finalmente se había ganado. El presidente Dan Walsh se había dirigido al Consejo vía holograma la semana anterior, describiendo la visión de la Tierra para una expansión pacífica y una cooperación continuas. Los términos negociados tras la demostración de fuerza de la humanidad habían sido razonables pero exhaustivos. Todas las restricciones territoriales a la expansión humana se habían levantado de inmediato. La Tierra obtuvo igualdad de acceso a las rutas comerciales que anteriormente habían estado dominadas por antiguas civilizaciones alienígenas. Y lo más importante, las amenazas y la condescendencia que habían caracterizado las actitudes alienígenas hacia la humanidad habían sido reemplazadas por una genuina colaboración. El jefe de guerra Cororax del Imperio Bra se acercó a Morrison durante un descanso en las sesiones formales. El enorme guerrero reptil que una vez había desestimado las capacidades militares humanas ahora se comportaba con el respeto debido a un oponente de igual a igual. Almirante Morrison, quería agradecerle personalmente la moderación que mostraron sus fuerzas durante el periodo de transición, dijo con sincero agradecimiento. Morrison se puso de pie y estrechó la mano escamosa del líder alienígena en un gesto de respeto mutuo. Jefe de guerra, los Bra han demostrado ser aliados honorables una vez que establecimos un entendimiento adecuado entre nuestras especies. Respondió, su experiencia militar ha sido invaluable. Lane. Desarrollando programas de entrenamiento conjunto para nuestras flotas combinadas. Los cambios se extendieron mucho más allá de la política y la cooperación militar. El capitán Sam Rodríguez había sido ascendido a almirante y puesto al mando de la fuerza expedicionaria de la Flota de Defensa Humana. Su éxito en Nueva Denver se había vuelto legendario entre las tripulaciones humanas y alienígenas que ahora sirven juntas en misiones conjuntas. En todo el espacio del Consejo, el almirante Rodríguez se encontraba en el puente de su nave insignia, observando un ejercicio de entrenamiento conjunto entre naves humanas y Bra. El lugar habría sido imposible solo unos meses antes, cuando las dos especies estaban al borde de la guerra. Ahora, los escuadrones de destructores de ambas flotas maniobraban en perfecta coordinación contra fuerzas piratas simuladas en los territorios del borde exterior. Almirante, el grupo de batalla VR solicita permiso para demostrar sus nuevas modificaciones de cañones de plasma, informó la teniente Amy Foster desde su puesto en la estación táctica. Había sido ascendida tras su excepcional desempeño durante la batalla de Nueva Denver y ahora se desempeñaba como oficial táctica principal de Rodríguez. Permiso concedido. El teniente Rodríguez respondió mientras observaba cómo las naves alienígenas abrían fuego con armas que incorporaban tecnología humana de cambio de fase. Los resultados fueron devastadores, pues los cañones de plasma modificados penetraban con facilidad los escudos enemigos simulados. Informe al jefe de guerra Cororax que la integración de armas parece ser exitosa. La cooperación se extendió a la investigación científica, donde mentes humanas y alienígenas trabajaron juntas para resolver problemas que ninguna de las dos podría haber abordado sola. La DRA. Ellen Martínez había establecido instalaciones de investigación conjuntas donde científicos de múltiples especies compartían conocimientos y técnicas. Los descubrimientos revolucionarios surgidos de estas colaboraciones estaban transformando la comprensión de la física y la biología en toda la galaxia. En la estación de investigación que orbitaba la luna terrestre, la Dra. Martínez trabajó junto al almirante Ectra de la Alianza de Aguas Profundas para desarrollar nuevas tecnologías de BioIP.
La combinación de la innovación humana con la experiencia biológica alienígena estaba produciendo naves que podían adaptarse a cualquier entorno, manteniendo al mismo tiempo los avanzados sistemas de armas que hacían tan efectivas a las naves humanas. La integración de su armadura autorreparable con los cascos de nuestras bionaves ha creado algo sin precedentes. La almirante Ktra observaba mientras estudiaba los resultados de las pruebas que flotaban en su espacio de trabajo lleno de metano. Estas naves pueden reparar daños de batalla, reconstruir secciones destruidas e incluso desarrollar nuevas capacidades en respuesta a amenazas. La DRA. Martínez asintió con entusiasmo mientras revisaba los datos. Las aplicaciones van mucho más allá de los usos militares, dijo. Podríamos desarrollar naves de exploración capaces de sobrevivir en cualquier entorno o instalaciones médicas que se adapten automáticamente para tratar diferentes especies. Los antiguos territorios Korak ofrecían un excelente ejemplo de cómo el nuevo orden galáctico beneficiaba a todos los involucrados. Tras la humillante derrota del portavoz de guerra Tex y su posterior encarcelamiento por agresión no autorizada, el Imperio Korak había experimentado cambios políticos drásticos. El nuevo liderazgo solicitó protección humana para sus colonias fronterizas, que habían sufrido décadas de opresión militar. El capitán Ben Carter comandaba una flota de patrulla conjunta que incluía destructores humanos y naves Korak reformadas, trabajando juntas para proteger la navegación mercante en la región. Los antiguos enemigos ahora combatían codo con codo contra las flotas piratas que habían prosperado bajo la corrupción y el abandono del antiguo régimen. Capitán, tenemos señales de socorro de un convoy civil en el sector 7, informó su oficial de comunicaciones durante una patrulla de rutina. Varias naves solicitan asistencia inmediata contra un ataque de incursores. Carter activó el sistema de comunicación de toda la flota para coordinar la respuesta. Todas las naves converjan a la velocidad máxima del sector 7, ordenó. Buques Korak están autorizados a usar fuerza letal contra cualquier enemigo que amenace objetivos civiles. La flota conjunta llegó y encontró 3 barcos piratas atacando un convoy de buques mercantes que transportaban suministros a las colonias Corfac recién liberadas. Los incursores esperaban enfrentarse solo a patrulleras obsoletas, pero en cambio se encontraron con naves de guerra humanas avanzadas, apoyadas por tripulaciones Korak reformadas, que luchaban por proteger a su propia gente. La batalla fue breve y decisiva, como la fuerza humana. Los torpedos inutilizaron las naves piratas mientras los equipos de abordaje Korak las aseguraban y arrestaban a los supervivientes. La capitana Carter observó con satisfacción cómo el convoy continuaba sano y salvo hacia su destino, consciente de que la cooperación entre antiguos enemigos estaba haciendo que la galaxia fuera más segura para todos. De vuelta en Nexus Prime, las sesiones formales del Consejo continuaron con debates sobre la ampliación de los acuerdos comerciales y las misiones de exploración conjuntas. La reina portavoz Celia de los Cepirianos había propuesto utilizar tecnología de sigilo humana para explorar regiones del espacio que se consideraban demasiado peligrosas para las naves convencionales. La combinación de sus sistemas de ocultación con nuestras tácticas de enjambre podría permitirnos recopilar información sobre amenazas más allá del espacio del Consejo, explicó al almirante Morrison durante una reunión privada. Hay rumores de civilizaciones hostiles en el borde galáctico que podrían amenazar todos nuestros mundos. Morrison consideró la propuesta cuidadosamente, sabiendo que tales misiones requerirían una confianza sin precedentes entre especies que habían sido desconocidas o enemigas apenas unos meses antes. El Consejo de la Tierra apoyaría dicha exploración siempre que todos los descubrimientos se compartieran equitativamente entre las especies participantes, respondió. La transformación fue quizás más visible en las colonias conjuntas que se estaban estableciendo por toda la galaxia. Las familias humanas trabajaron junto a los colonos alienígenas para construir comunidades que representaban lo mejor de todas las civilizaciones. Niños de múltiples especies jugaban juntos mientras sus padres colaboraban en proyectos que beneficiaban a todos los involucrados. El almirante Morrison se encontraba en la plataforma de observación de Nexus Prime, observando cómo naves de docenas de especies diferentes atracaban en los puertos de la estación. Las naves humanas trabajaban junto a los Dreadnoughts Brak, los porteadores cepirianos y las bioips de aguas profundas en una muestra de cooperación que habría sido imposible bajo el antiguo sistema de desconfianza y competencia. La capitana Lisa Hayes se unió a él en la ventana, trayendo informes de la Tierra sobre la continua expansión de proyectos conjuntos. Las últimas cifras de producción muestran que la capacidad de fabricación combinada humana y alienígena ha aumentado un 400% desde la firma de los acuerdos de cooperación, informó. Morrison sonrió al observar a un grupo de jóvenes oficiales de múltiples especies entrenando juntos en los centros de simulación de la estación. La verdadera victoria no fue revelar la fuerza de nuestra flota, sino demostrar que la cooperación produce mejores resultados que la competencia.
Dijo, la galaxia finalmente está aprendiendo que nuestras diferencias nos hacen más fuertes cuando trabajamos juntos en lugar de unos contra otros. Ver a antiguos enemigos trabajando como aliados de confianza representaba todo lo que la humanidad esperaba lograr cuando se unió al Consejo Galáctico. La demostración de fuerza militar había sido necesaria para ganarse el respeto. Pero el verdadero logro fue construir una civilización galáctica basada en la igualdad y el beneficio mutuo, en lugar del miedo y la dominación. Como el hijo gemelo.